Aquel día, el sol caía con fuerza sobre el asfalto de una exclusiva zona empresarial de la ciudad. Era viernes por la tarde y, como de costumbre, los ejecutivos salían de sus oficinas con trajes caros, relojes brillantes y aire de superioridad. Entre ellos, destacaba Julia, gerente de marketing de una empresa automotriz reconocida. Alta, elegante, de mirada aguda y voz afilada. Julia se consideraba una experta en detectar el éxito, o la falta de él. Y por eso, cuando vio a un hombre delgado, de barba desordenada, camisa arrugada y jeans gastados parado frente a un Ferrari rojo en plena calle, su ceja se arqueó con desdén. ¿Se te perdió algo?, preguntó con tono burlón, mientras miraba al desconocido de arriba abajo. Él levantó la vista, sorprendido, pero con una sonrisa amable. No, solo estoy esperando que terminen de cargar el auto. Julia soltó una carcajada. ¿El auto? Ese Ferrari no es tuyo, ¿verdad? Parece que te equivocaste de barrio, amigo. Algunos de sus compañeros salieron del edificio y se acercaron, atraídos por el tono burlón de Julia. Comenzaron a rodearlos como espectadores de una escena que ya sabían cómo acabaría, con el extraño alejándose cabizbajo. Mira tu ropa, añadió otro. Ni siquiera parece que tengas para una bicicleta. El hombre respiró hondo, sin perder la calma. Tenía las manos en los bolsillos y su postura era relajada, como si toda la situación no lo tocara. La ropa no siempre dice quién eres, dijo. Julia rió de nuevo. Claro, claro. ¿Y tú qué eres? ¿Un inventor millonario disfrazado? ¿Un genio incomprendido? Vamos, no te hagas el filósofo. Pero en ese momento, un técnico de Ferrari salió del edificio contiguo con una carpeta en mano y se acercó al hombre con respeto. Ingeniero Ramírez, ya está todo listo. El auto está calibrado y el equipo de pruebas lo espera en la pista. Julia enmudeció. Todos en el círculo guardaron silencio. El hombre, el supuesto desubicado, era nada menos que Carlos Ramírez, uno de los ingenieros de diseño y rendimiento más destacados de Ferrari en Latinoamérica. Había trabajado en los modelos de competición más avanzados y su opinión era considerada ley dentro de la empresa. Julia sintió cómo se le helaba la sangre. Carlos, sin mirar con rencor, simplemente asintió al técnico y giró para subirse al Ferrari. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un segundo, miró a Julia, y le dijo con amabilidad. Nunca juzgues un motor por la pintura de la carrocería. El rugido del motor ahogó cualquier respuesta. El Ferrari rojo desapareció entre el tráfico, dejando tras de sí un silencio incómodo. Julia permanecía de pie, con la boca apenas entreabierta, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Nadie en su círculo dijo nada. Algunos disimularon revisando sus teléfonos, otros fingieron que la escena nunca ocurrió. Pero por dentro, Julia ardía. No solo de vergüenza, sino también de incredulidad. ¿Cómo iba a saberlo?, murmuró. Durante todo el fin de semana, no pudo dejar de pensar en aquel hombre. Su ropa, su tranquilidad, su forma de hablar. ¿Cómo alguien tan brillante podía pasar tan desapercibido? Y más aún, ¿cómo alguien con semejante estatus no sentía la necesidad de demostrarlo? El lunes por la mañana, al llegar a la oficina, lo primero que vio fue un correo electrónico con el asunto, reunión con Ferrari, proyecto conjunto de innovación. Julia tragó saliva. Abrió el mensaje, y ahí estaba su nombre, junto con el de otros 5 ejecutivos seleccionados para colaborar con el equipo de ingeniería de Ferrari en un nuevo prototipo de motor híbrido. Al final de la lista, una línea adicional. Liderado por ingeniero Carlos Ramírez. El corazón de Julia se aceleró. Intentó encontrar alguna excusa para evitar la reunión, pero no había manera. Era una oportunidad de oro, y rechazarla sería una mancha en su carrera. La sala de conferencias estaba llena de técnicos, diseñadores y ejecutivos. Cuando Carlos entró, vestido con la misma sobriedad de siempre, camisa blanca, jeans y una pequeña libreta en la mano, todos se pusieron de pie, excepto Julia,
que lo observó desde su lugar con una mezcla de respeto y ansiedad. Carlos saludó a todos con amabilidad. No parecía guardar rencor. Su voz era pausada pero segura. Y cuando comenzó a hablar del proyecto, la sala entera quedó en silencio, hipnotizada por su claridad y conocimiento. Julia, que solía destacar en todas las reuniones, esta vez solo escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Cada palabra que salía de Carlos era una lección que ella no estaba preparada para recibir, pero que necesitaba urgentemente. Al terminar la presentación, él caminó entre los asistentes, respondiendo dudas. Cuando llegó a ella, hizo una breve pausa. «Buenos días, Julia». Ella se levantó como un resorte, nerviosa. «Buenos días, ingeniero. Quiero disculparme por lo del otro día. Fui grosera y prejuiciosa». Carlos sonrió, sin arrogancia. «No se preocupe. Todos cargamos con filtros. Lo importante es aprender cuándo quitarlos». Julia bajó la mirada, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo, pequeña, pero dispuesta a crecer. Esa semana marcó un antes y un después para Julia. No solo por el impacto profesional que representaba trabajar con una marca como Ferrari, sino porque, por primera vez, sentía que debía escuchar más de lo que hablaba. Carlos no era un jefe autoritario. No gritaba, no imponía su punto de vista a la fuerza. Simplemente proponía, explicaba, razonaba. Y aún así, todos lo seguían con respeto absoluto. Era como si la sala se reordenara a su paso. Durante los primeros días del proyecto, Julia se esforzó por demostrar que era capaz, que su talento no era solo fachada. Pero conforme avanzaba, comenzó a darse cuenta de que no tenía que probar nada. Carlos no la evaluaba como ella lo había hecho con él. Él escuchaba cada aporte con la misma atención, sin importar si venía de un ingeniero joven o de un alto ejecutivo. Una tarde, al final de una sesión de trabajo, Julia lo encontró solo, revisando unos planos junto a un viejo motor desmontado. Dudó unos segundos, luego se acercó. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo con voz suave. Carlos levantó la mirada, con esa expresión tranquila que parecía no alterarse nunca. Claro. ¿Por qué no te vestiste como ingeniero de Ferrari aquel día? Con tu cargo, podrías caminar con guardaespaldas si quisieras. Pero parecías uno más. Carlos sonrió, volvió la vista al motor, y dijo. ¿Por qué lo soy? Uno más. Yo no construyo para que me vean. Construyo para que funcione. Si la gente necesita verme bien vestido para escucharme, entonces no están escuchando. Están mirando. Julia se quedó en silencio. No sabía cómo responder. Y por primera vez, sintió que no necesitaba hacerlo. Desde entonces, su actitud cambió. Ya no llegaba a la oficina buscando impresionar. Empezó a tomar en serio las ideas de quienes antes ignoraba, a preguntar en vez de afirmar, a observar más allá de las apariencias. Un día, durante una reunión, defendió con firmeza una propuesta que venía de un pasante. Muchos se opusieron, pero ella insistió, usando argumentos sólidos y precisos. Cuando se aprobó, y el proyecto mostró buenos resultados, el propio Carlos se acercó al joven pasante y le dijo. Ella creyó en tu idea. Haz que valga la pena. Y en privado, le dijo a Julia. ¿Ves lo que otros no se atreven? Eso no se enseña. Se gana. Julia, que había empezado esa historia creyéndose superior por su traje, ahora era una mujer distinta. Seguía siendo elegante, sí, pero su elegancia ya no estaba en la tela de su ropa, sino en la forma en que trataba a los demás. Las semanas continuaron, y el proyecto conjunto entre Ferrari y la compañía de Julia empezó a tomar forma con resultados sorprendentes. La innovación técnica, liderada por Carlos, sumada a la estrategia de marketing que Julia había replanteado desde una nueva perspectiva, comenzaba a llamar la atención incluso de las sedes europeas. Ya no eran solo reuniones técnicas, eran sesiones donde ideas fluían con libertad, sin jerarquías opresivas, donde el mérito se valoraba más que el cargo.
Julia empezó a destacar por motivos distintos a los que la habían impulsado al inicio de su carrera. Ya no era la mujer elegante con respuestas rápidas, sino la ejecutiva que escucha, conecta y mejora lo que toca. Una tarde lluviosa, Carlos le pidió que lo acompañara a un taller en las afueras de la ciudad. Julia aceptó sin saber muy bien de qué se trataba. Llegaron a un galpón sencillo, alejado del lujo y la ostentación. Dentro, varios jóvenes trabajaban con piezas de automóviles viejos. Algunos eran adolescentes en situación vulnerable, otros, mecánicos autodidactas. Este es mi otro proyecto, dijo Carlos. Aquí enseñamos a jóvenes a trabajar con motores, pero también a pensar. A resolver. A no rendirse. Les damos herramientas, sí, pero sobre todo, les damos dignidad. Julia se quedó en silencio, observando a los chicos concentrados, las manos llenas de grasa y los ojos encendidos de entusiasmo. ¿Y todo esto lo hace sin esperar nada a cambio? Carlos negó con la cabeza. Claro que espero algo. Espero que al menos uno de ellos supere lo que yo fui. Eso ya sería suficiente. Julia entendió, en ese momento, que estaba frente a un hombre que no construía coches, sino futuros. Que su mayor obra no era un Ferrari, sino cada vida que tocaba sin buscar aplausos. Cuando regresaron al centro, Julia iba pensativa. Durante años, había confundido éxito con admiración, respeto con temor, liderazgo con apariencia. Pero Carlos no necesitaba nada de eso. Su poder era invisible, silencioso, y por eso, más profundo. Al día siguiente, Julia presentó una propuesta en la sala de juntas de la empresa. Una alianza formal con el taller social de Carlos. Algunos ejecutivos pusieron objeciones, hablaron de riesgos de imagen y de poca rentabilidad. Julia los miró con firmeza. Llevamos años invirtiendo millones en campañas que no conectan con nadie. Aquí tenemos una oportunidad real de construir algo con propósito. Si prefieren seguir midiendo resultados en números fríos, adelante. Pero yo ya no voy por ahí. Carlos no dijo una palabra. Solo la miró con una leve sonrisa, y asintió. Esa tarde, la propuesta fue aprobada. A partir de ese momento, Julia sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de escalar posiciones o cerrar tratos millonarios. Se trataba de dejar una huella. De marcar una diferencia. Y esa diferencia no estaba en los lujos ni en los cargos, sino en las decisiones pequeñas, valientes y humanas que tomaba cada día. La alianza con el taller no solo funcionó, se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. Jóvenes que nunca imaginaron tener una oportunidad empezaron a construir piezas reales para prototipos, a participar en pruebas y hasta a viajar al extranjero. Los medios cubrieron la historia como un ejemplo de inclusión y visión. Julia, por su parte, era otra. Ya no necesitaba usar las marcas más caras para sentirse valiosa. Su confianza venía ahora de sus acciones, no de su apariencia. Y cada vez que alguien nuevo llegaba a la empresa, ella recordaba aquel día en el estacionamiento. El día que juzgó a un hombre por su ropa, sin imaginar quién era realmente. Un año después, en un evento empresarial en Italia, Julia fue invitada como oradora principal. El auditorio estaba lleno. Ejecutivos, inversionistas, jóvenes ingenieros, todos esperaban su discurso. Subió al escenario con paso firme, sin adornos exagerados. Vestía con sobriedad, pero con dignidad. Cuando tomó el micrófono, hizo una pausa y dijo: Hace un año, creía que el éxito se medía en relojes caros y trajes importados. Hasta que conocí a alguien que me enseñó que la verdadera grandeza no hace ruido. Que se puede cambiar el mundo sin gritarlo. Y que a veces, las personas más poderosas son aquellas que no necesitan demostrarlo. El público aplaudió con fuerza. Entre los asistentes, en una fila discreta al fondo, Carlos aplaudía con una sonrisa tranquila, como siempre. Nadie se giró a mirarlo. Nadie sabía que ese hombre era el ingeniero detrás de todo. Y a él no le importaba. Cuando el evento terminó, Julia se acercó a él.
¿Qué te pareció? Carlos asintió, con una leve inclinación de cabeza. Lo dijiste todo sin decir mi nombre. Eso es elegancia. Julia rió suavemente. Aprendí de ti. Y ahora tú enseñas a otros. Así funciona. Caminaron juntos por los pasillos del centro de convenciones, rodeados de ejecutivos y cámaras que no los reconocían. Y mientras la gente pasaba junto a ellos sin saber quién era ese hombre sencillo con jeans y camisa blanca, Julia se sintió más orgullosa que nunca de ir a su lado. Porque ahora entendía que el valor de una persona no está en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro. Los meses que siguieron al evento en Italia fueron de consolidación. La historia del taller, del cambio en la filosofía empresarial y del liderazgo silencioso de Carlos se convirtió en inspiración para muchos, incluso fuera del mundo automotriz. Varias compañías comenzaron a replicar el modelo, contactando a Julia para asesorías, entrevistas y conferencias. Pero mientras todos hablaban de impacto y cifras, Carlos seguía trabajando como siempre, en silencio, con las manos ocupadas y el corazón firme. No buscaba protagonismo, ni aceptaba premios. Cuando lo invitaban a entrevistas, respondía con una simple frase: no tengo nada que agregar. Mi trabajo está en los motores, no en los micrófonos. Julia, por su parte, ahora dirigía una división nueva en su empresa, enfocada en innovación social. Llevaba consigo no solo nuevas ideas, sino también un enfoque más humano. En las juntas, ya no era la más imponente, pero sí la más escuchada. Se había ganado un respeto profundo, no por su apariencia, sino por su integridad. Un día cualquiera, recibió una llamada desde Maranello. La sede central de Ferrari quería organizar una ceremonia especial para condecorar a Carlos por su trayectoria. Julia sonrió y dijo que se encargaría personalmente de invitarlo. Fue hasta el taller. Carlos estaba en el suelo, con medio cuerpo bajo un chasis. Te buscan en Italia, le dijo con tono casual. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué quieren? Respondió él, sacando la cabeza entre risas. Quieren reconocerte. Un homenaje en la sede central. Un evento formal. Alfombra roja. Cenas con directivos. Ya sabes, lo que a ti te encanta. Carlos bufó. ¿Tengo que ponerme traje? Sí. Uno negro. Y no puedes llevar grasa en las manos. Entonces no voy. Julia cruzó los brazos. Carlos, esta vez no es por ti. Es por todos los que inspiras. Por los chicos del taller. Por los que aprendieron a mirar diferente. Tú no tienes que disfrutarlo. Solo presentarte. Carlos suspiró, se levantó con esfuerzo, se sacudió el pantalón y la miró. Está bien. Pero solo si tú hablas. Días después, estaban en Italia. Carlos, con un traje prestado, caminaba incómodo por la alfombra roja mientras todos querían fotografiarlo. Julia subió al estrado una vez más. Hoy honramos a un hombre que no diseñó autos para mostrarlos, sino para que funcionaran. Un hombre que no habló de humildad, sino que la practicó. Lo humillaron por su ropa. Lo subestimaron por no querer llamar la atención. Pero ahora el mundo lo aplaude, sin saber que él prefiere seguir en su taller, lejos de los reflectores. Los aplausos retumbaron. Carlos miró a Julia desde su asiento, y por primera vez, se permitió una sonrisa orgullosa. La ceremonia en Maranello fue un éxito, y aunque Carlos apenas pronunció unas palabras al recibir el reconocimiento, su presencia decía más que cualquier discurso. Lo que para otros era una cumbre de prestigio, para él era solo una pausa antes de volver a lo que realmente amaba: construir, enseñar, reparar, en silencio. De vuelta en casa, nada cambió para él. Al día siguiente, ya estaba en su taller con la misma ropa de siempre, manchado de aceite, enseñando a un joven cómo diagnosticar una falla en el sistema de inyección. Y eso, para Carlos, era más importante que cualquier trofeo. Julia, en cambio, volvió con una sensación distinta. Ya no era la misma mujer que lo había juzgado en el estacionamiento aquel día. Ahora,
Cada vez que veía a alguien poco impresionante por fuera, se detenía. Observaba. Escuchaba. Y más de una vez, descubrió talento, sabiduría o historia donde antes solo habría visto indiferencia. El tiempo pasó. El proyecto del taller se expandió a otras ciudades. Jóvenes de distintas partes del país empezaron a formarse bajo ese modelo. La empresa de Julia se transformó por completo, no por sus productos, sino por su cultura. Y cada uno de esos logros llevaba, aunque en silencio, la huella de Carlos. Un día, años después, Julia fue invitada a dar una charla en una universidad de ingeniería. Al terminar, un estudiante se le acercó, emocionado. «Señora Julia, ¿de verdad conoció a Carlos Ramírez?» Ella sonrió, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo se tiene al hablar de alguien que marcó la vida para siempre. «Lo conocí, y me enseñó más que todos mis años de universidad juntos». El joven sacó un libro del bolso. Era una biografía no autorizada de Carlos, escrita por uno de los estudiantes de su taller. En la dedicatoria, se leía: «Para quienes entienden que el valor de una persona no se mide en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro». Julia cerró el libro con cuidado. Y en ese instante, comprendió que la verdadera grandeza no necesita gritar su nombre. Solo hace falta una acción honesta, una mirada sin prejuicios, una oportunidad brindada sin esperar nada a cambio. Carlos nunca buscó ser leyenda. Pero lo fue. Y ella, tuvo la suerte de haberlo subestimado, para después aprender de él. Porque a veces, los que parecen invisibles, son los que más iluminan. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este.